A tus pies yo me inclino. ¿Qué me tienes que decir? Queda el tiempo detenido. Cuando vengo a tus pies yo me inclino. Mi oído es para ti si tú estás. Hola, Dios te bendiga. Aquí el pastor Héctor Santiago una vez más este lunes para traerte el estudio del libro de Génesis. Qué bueno que estás conmigo aquí y que podemos aprovechar este tiempo para adorar y para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que el ministerio ciñéndose la toalla, recuerda que es quien presenta en este tiempo estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Y en esta bienvenida, antes de que oremos, te recuerdo que tienes que buscar tu lápiz, tu libreta y tu Biblia. Esos son importantes para lo que nosotros queremos hacer. Y vamos a orar y luego pues te digo el capítulo donde vamos a estar, pero ve buscando tu Biblia en el libro de Génesis y te digo la lección. Te damos gracias, Señor, en esta tarde y te pedimos ayuda, te pedimos bendición, te pedimos, Señor, que estos vídeos puedan llegar a mucha gente puedan ser edificados, aleluya, en la palabra, sobre todo en esta palabra del libro de Génesis, buscando a Jesús y buscando la línea, oh Dios, que se establece en Génesis para traer a Jesús al mundo. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Y hoy vamos a estar en el capítulo 37, del libro de Génesis, y vamos a estar trabajando la lección número 49. Ya en semanas tenemos casi llegando a un año, 49, porque es una lección por semana, así que estamos por ahí. Y vamos a comenzar sabiendo que íbamos a aguantar un momento estos estudios, pero creo que es pertinente y tal vez a los hermanos pues les guste que los viernes sigamos poniendo los estudios que tienen que ver con Daniel, y que luego pues vamos a entrar en algunas partes de Apocalipsis también. Así que vamos a entrar en este estudio de José, de esta parte de José que es bastante y es importante en el establecimiento de Israel en Egipto. Cómo es que de Canaán, que es la tierra prometida hacia Israel y es la tierra de los patriarcas, cómo vamos a hacer o vamos a lograr que Israel pues aparezca, y eso pues José es una ficha clave. Lo dije anteriormente, lo vuelvo y lo repito. Recuerde que José no es parte de la línea judía, de la línea de Judá, para traer a Jesús al mundo, que sería, y que ya lo habíamos contactado, que es de la tribu de Judá. Pero José es una ficha importante. Es una ficha importante dentro del establecimiento de lo que es Israel. Y aun cuando José no llegó a ser una tribu, porque José tuvo dos hijos, uno se llamó Efraín y el otro se llamó Manasés, que ellos sí llegaron a ser tribu. Realmente pues la representación de José es una manera amplia, porque tiene dos tribus y tiene dos áreas, dos tierras de heredad en Canaán. Así que de la misma manera que Juan el Bautista tuvo un papel importante en el ministerio de Jesús, sobre todo de introducirlo, y él no era el Mesías, eso nos da la enseñanza de que no siempre podemos ser protagonistas. En ocasiones en nuestro ministerio hay ministerios que son de largo tiempo, hay ministerios que son más cortos,
y hay ministerios que son ocasionales. El ministerio de Juan no fue un ministerio largo, pero fue un ministerio importante para que Jesús se desarrollara y saliera a la luz allí en Nazaret y en Canaán, en Nazaret, en Samaria y en Judea, que es donde abarcó mayormente el ministerio de Jesús. Así que vámonos, váyase a ese capítulo. Sabe que en este tiempo aquí pues leo algunas cosas y las explico, pero recuerde que en las notitas que usted tome, siempre téngalas a la mano para que podamos saber lo que la Biblia nos va diciendo, porque aparecen muchos nombres y en los muchos nombres puede ser que nos equivoquemos. Yo me puedo equivocar también, pero es bueno pues que tengamos una idea amplia de cómo es que esto se formó. Y si usted está comenzando y no ha tomado varias de las lecciones anteriores, pues le digo que tanto en Facebook como en YouTube, bajo Escudriñando las Escrituras a los pies de Jesús, usted pone en el buscador Escudriñando las Escrituras a los pies de Jesús y allí van a aparecer todas las lecciones que hemos dado desde el año pasado. Así que vamos a leer. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y aun cuando ahí la Biblia no lo diga, como ya en una lección anterior yo se los dije, pues se lo recalco aquí, a pesar de que un poquito más adelante también la Biblia lo va a dar, pero por si acaso usted lo agarre de aquí. Estamos hablando de Hebrón. Hebrón, cuando yo estoy hablando de lugares importantes en la Biblia, y uno de los lugares importantes es Hebrón, donde vivió Isaac y donde vivió Abraham. Recuerde que en este caso Jacob no quiso estar allí, no quiso y se movió por causa de su relación con Esaú. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob, que vamos a empezar en este capítulo a desarrollarla. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Fíjese, recuerde que los hijos que tiene Jacob no son tan solamente los hijos de Bilha y los hijos de Silpa. De hecho, en Lea Jacob tuvo más hijos. Y mire qué cosa, yo lo dije en su momento cuando estábamos estudiando esa parte, pero mire qué cosa, que aun cuando la amada de Jacob fue Raquel, por la que tuvo que trabajar 14 años, eso lo digo yo, eso no lo dice nadie más, y la Biblia lo presenta como que trabajó 7 años por Raquel y que luego trabajó 7 años por Lea, pero nada, porque ya Lea se la habían dado, a los 7 años se la dieron, así que él no trabajó nunca por Lea, él trabajó por Raquel, porque él quería tener a Raquel como su mujer. Sin embargo, vamos a decirlo, en las cosas de Dios, las cosas que ocurren, Raquel solamente le da 2 hijos, que son los menores, que en este caso es José y Benjamín. Son los 2 hijos. Sí, y Lea le da 6 hijos. Lea le da 6 hijos y una hija. Rubén, que es el hijo mayor. Simeón, que es su segundo hijo. Y Leví, que es un hijo importante porque en Israel de esa tribu saldrán los sacerdotes. Judá, que es la tribu que trae la línea mesiánica, la línea de Jesús. Isaacar y Zabulón. Esos son los hijos. Cuando aquí está hablando de que los hijos de Bilha y de Silpa no tenían buen testimonio, está hablando de Dan, de Neftalí,
de Gad y de Aser. O sea, estos 4 muchachos no tenían buen nombre, no tenían buen nombre. Y a esos son los que José acusaba, no a todos los hijos, incluso a los de Lea, porque los hijos de Lea son los primeros 4 son los mayores, después pues, los últimos 2 pues están dentro, son menores, son de Lea también, pero son menores que los de Bilha y los de Silpa. Pero él los acusaba, y la expresión que tiene la Biblia es que tenían mala fama. Yo tengo aquí un escrito que tiene que ver con el testimonio, En el Antiguo Testamento tal vez no se utiliza mucho el concepto testimonio. En la iglesia sí, en el Nuevo Testamento sí. Mira cómo lee lo que yo escribí. En el panorama espiritual, el testimonio juega un papel crucial. Es la evidencia de nuestra fe, la manifestación tangible de nuestra relación con Dios. Sin embargo, la Biblia también nos advierte sobre el mal testimonio, un camino peligroso que puede alejarnos de la gracia divina y conducirnos a la destrucción. La historia de José nos hablará de las consecuencias, tanto donde él se afirma en Dios, como el que se aleja de Dios. O sea, la historia de José va a hablar del mal testimonio. Estos hombres tenían mal testimonio, y de hecho lo que vamos a desarrollar con los hermanos de José es un mal testimonio. Sin embargo, José a lo largo de su vida, pues usted va a ver que tiene un buen testimonio. Yo en un momento dado les hablé y vuelvo y lo traigo, y de hecho tengo un estudio escrito que me hizo mi hija, la hermana de Amilet, y que pues, si estoy viendo dónde lo ubico para que usted pueda accederlo y que pueda tenerlo, y es la relación o el pensamiento de que siempre vemos a José como el menor, o no como el menor finalmente, pero sí como el menor hasta que se encuentra con sus hermanos en Egipto. Es como si dijéramos que José no conoció a Benjamín y que luego pues se encontró o supo de Benjamín cuando en Egipto sus hermanos lo declaran. Sin embargo, no es así, porque ya en el estudio pasado estuvimos hablando que Raquel muere camino de Betel y muere, o sea, cuando salen de Betel, en ese camino hacia Belén, ella muere. Y ustedes saben, porque estuvimos hablando del encuentro de Jacob, vamos a decir el tercer encuentro de Jacob con Dios en Betel, donde Dios le dijo, pues tráeme a tu familia y prepárate porque voy a hablar contigo. Y en ese momento, cuando sale de ahí hacia Belén, en el camino de Efrata, muere pariendo a Benjamín. Por lo tanto, aquí no se le está dando mucho énfasis, porque número uno, que la Biblia le da énfasis a los elementos que quiere desarrollar, y los elementos que quiere desarrollar tienen que ver directamente con un pueblo que es Israel, y tienen que ver directamente con una familia, y tienen que ver directamente con Jesús. Por eso no todas las historias se desarrollan, y tal parece como si en este momento no existiera Benjamín, pero sí existe, es un bebé, no es un muchacho que podamos decir está cuidando las ovejas, está con el grupo de hermanos, y como no está con el grupo de hermanos, como es menor incluso que José, y de entre ellos, fíjese que este primer capítulo, para que usted lo marque, dice que tenía 17 años. En el verso 2 usted lo encuentra, que tenía
17 años. Casi nunca da la Biblia las edades. Por ejemplo, en el caso de Daniel, que yo lo voy dando, y les dije que tenía 19 cuando entró a Babilonia. Este tenía 17 cuando tiene esta historia que estamos narrando. Entonces, vámonos al verso 3, porque entonces va a empezar a desarrollar el problema, de dónde viene el problema. Y vamos a decirlo de esta manera, algunos problemas ocurren porque Dios lo permite. Porque si Dios tiene un plan para que Israel entre a Egipto y necesita a un José en Egipto, Dios va marcando, y usted lo va a notar aquí en esta lección, que Dios va a ir marcando el camino de José. O sea, no hay casualidad, a pesar de que Dios pues se vale de los componentes de las personas que están. A veces pues las cosas no se pueden, debe decirlo de otra manera, el fruto o el testimonio o la calidad de un ser humano no se puede medir por el fruto. No se puede medir por el fruto. O sea, lo que quiero decir es que usted no puede decir, para que José llegara a Egipto, pues los hermanos tenían que venderlo, pues por lo tanto, los hermanos, pues son unos siervos de Dios, están bajo la mano de Dios, o Dios intervine en eso. No, Dios interviene en la historia del ser humano, y usted no puede decir que fue bueno, porque al fin y al cabo José llegó a Egipto. Los hermanos eran malos, los hermanos estaban haciendo mal, los hermanos estaban fraguando en su corazón matarlo. Ahí sí entra la mano poderosa de Dios para velar que no lo maten en el camino. Pero definitivamente que la historia, a pesar de que Dios va a utilizar esa cepa de hermanos para levantar unas tribus que a la larga dentro de la historia de Israel son importantes, pero no estoy hablando de las tribus, estoy hablando de los hermanos que están en este, vamos a decir, en este episodio, si esto fuera una película, en este episodio, y que quieren matarlo, y a pesar que Dios se vale de las cosas, pero no es que la voluntad de Dios era esa, de que lo mataran. Podía haber miles de formas que Dios puede utilizar para llevar a José a Egipto, o que permite unas cosas. Lo digo porque a veces estamos viendo el mal en la gente, estamos viendo el mal en diferentes personas que están por encima de nosotros, sea en términos de la iglesia, o sea en términos del gobierno, o sea en términos del trabajo, o sea en el término que sea, y vemos que son personas que están haciendo daño, que hacen el mal, y entonces queremos justificarlo con una mera expresión de Romanos capítulo 8 y decirnos que todo obra bien a los que aman a Dios. Porque eso tal parece que cada vez que a usted le pase algo, es que todo va a obrar a bien, y eso no es lo que dice. Y perdóneme que me aleje en este momento, porque siempre no quiero venirle a narrar la historia, quiero que usted vaya aprendiendo, que usted vaya aprendiendo elementos. Entonces no siempre allí, y de hecho ese texto no dice eso que nosotros aclaramos, lo que pasa es que lo acortamos y decimos la parte A, porque allí dice, a los que conforme al propósito son llamados. A esos son los que todas las cosas le obran a bien. Sí, José fue llamado conforme al propósito de Dios para ubicarlo en Egipto. Todas las cosas le van a obrar a bien. El que traten de matarlo, el que lo tiren, el que lo lleven, el que lo vendan, le va a obrar a bien. Pero no quiere decir que a usted se encuentra con una persona dentro de la iglesia y que le declare que tiene una enfermedad, que perdió el trabajo, que perdió al hijo, y que usted le va a decir que todo obra bien. No, ese es el consuelo. Todo obra bien, porque todo viene de Dios. No, todo obra bien. No todo obra bien. Y muchas veces las razones por las cuales las cosas nos ocurren tampoco tienen que ver dentro del propósito de Dios.
Y son cosas que tienen que ver con usted, que tienen que ver con su familia, que tienen que ver con cosas malas que hacemos, con negocios malos que hacemos, y no podemos aplicarle ese texto por ahí para abajo a todo. No se preocupe, todo obra bien a los que aman a Dios. Así que Dios se encargará, sí, Dios se encargará dentro del propósito. Y aquí, mire cómo dice el verso 3, y amaba a Israel. Fíjense que ya no está hablando de Jacob, ahora lo está presentando, muy pocas veces lo va a presentar la Biblia en adelante como Jacob, a pesar de que yo no sé por qué en el Nuevo Testamento muchas veces cuando se habla de Jacob o se habla de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, o nuestro padre Jacob, no sé por qué se utiliza tanto el concepto, porque Jacob era el nombre viejo y Dios cambia los nombres, cambia a la gente, hace gente nueva y le cambia el nombre. Nombres con ese significado, Dios no lo usa más. Ahora es Israel. Amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Y esto, a pesar de que es una desgracia, pero tenemos que ver que seguimos siendo humanos, que hay unas relaciones, que todos los hijos que tenía Jacob, vamos a decir que no todos vienen como consecuencia de una familia estable. Hay mucho problema, hay muchas cosas. Ya desde el tiempo de Isaac, que Isaac amaba más a Esaú y Rebeca amaba más a Jacob, ya nosotros estamos viendo figuras dentro de la familia que son malas, que no son buenas, que no podemos sustentarlas. Y es bueno que usted lo aprenda, que usted tiene hijos, usted tiene que amarlos a todos por igual y tiene que tratarlos a todos por igual, porque las diferencias en la familia es la que hacen que cosas ocurran, de que gente se extravíe y de que haya problemas, aquí comienza el problema, o lo que Dios va a permitir comienza por una mala actitud de Israel, que amaba más a José. Fíjense que tiene a su hijo Benoni, que es Benjamín, que es su niño más pequeño, es un bebé de algunos, tal vez 1 año, 2 años. Sin embargo, fíjense que la Biblia no escatima tiempo para decir que él amaba más a José, el niño que crió con Rebeca, que era su amor de toda la vida. Y Benoni es el niño del dolor, es el niño donde Rebeca pierde la vida. Y la Biblia pues no le da mucho levantamiento a esto, porque pues fíjense que dice porque lo había tenido en su vejez, pero si tuvo a Benjamín después. O sea, tuvo a José en su vejez, pero también tuvo a Benjamín en su vejez. Pues Benjamín era él era más viejo cuando tuvo a Benjamín. Y le hizo una túnica de diversos colores, que nosotros eso lo hemos aprendido hasta en la escuela. Yo recuerdo que en la escuela, pues a los niños le dan esta historia de José. La historia de José no es tan solamente parte de la Biblia, sino que la ha acuñado las escuelas como no parte de un currículo de cristianismo ni de eclesiástico, sino como una lectura también. Y la mayor parte de los niños, yo puedo decir que la aprendí primero en la escuela que en la iglesia. Luego pues me encontré con ella en la iglesia. Dice, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más, ¿por qué? Porque había cosas que el padre hacía que reflejaba que tenía un favoritismo hacia José, por un lado. Y segundo, el que el padre siempre escuche a ese niño menor en todo lo que tiene que ver sus quejas, en todos los señalamientos. Fíjense que dice que él estaba pendiente a los hijos de Bilha y los acusaba, a los que no eran
parte de sus dos madres, porque Lea y Raquel eran hermanas, y entonces pues tenían un parentesco de tía, y había ese parentesco, y fíjense que hay un problema ahí, y él dice, y lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, una guerra, hijos de un matrimonio con hijos de otro matrimonio, una guerra. Yo le doy gracias a Dios porque yo soy parte de una familia parecida a esta en términos de que en mi casa, de mi padre y de mi madre se levantaron 3 hijos y de mi madre se levantaron unos hijos y de mi padre se levantaron otros hijos, pero yo le doy gracias a Dios de que siempre nos hemos podido llevar como hermanos y nos hemos podido llevar bien. No estamos reclamando que aquello es mío ni que lo otro y que vamos para allá. Nos tratamos como hermanos, pero hoy estamos en este siglo XX, siglo XXI, en el siglo principio, mírenlo como había. Lo aborrecían, dice que no le hablaban pacíficamente, lo trataban mal, le hacían, en este caso, pues le diríamos, para utilizar palabras, porque la gente quiere que pues todo se actualice, pues le estarían haciendo bullying, que le hacían bullying a José, pero le hacían bullying a José por causa de sus actitudes, por causa de un mal comportamiento, por causa de su padre amamantarlo y añoñarlo como si fuera él el mejor. Y de hecho, eso no quita el que Dios lo vaya a usar. Y eso no quita, o sea, no mezcle una cosa con la otra. No mezcle una cosa con la otra porque no es así. Dios va a usar a quien Él vaya a usar. Y lo va a usar de acuerdo a su criterio y a su conocimiento de lo que Él va a hacer. No necesariamente porque papi, bueno, lo que va a pasar con José en un futuro, yo se lo adelanto desde hoy, cuando tenga que presentar los hijos a Israel o a Jacob, ¿verdad? Que es Israel, para que los bendiga casi en su vejez, en su muerte, ciego ya, y José quiere que le ponga la mano derecha en la cabeza del mayor y la izquierda en la cabeza del menor y que bendiga al mayor como su primogénito. Y la Biblia dice que Jacob las intercambió. Y él le dijo, no papá, que no es así, que es de esta forma. Y él le dice, no, es así. Es así. Yo voy a bendecir al menor sobre el mayor. Ese es Dios. Ese es Dios. Dios lo hace hacia adelante o hacia atrás. Pero no vayamos a ponerle nosotros unas reglas a Dios, porque Dios no se somete a reglas humanas. Nosotros tenemos un montón de reglas y de cosas que decimos que tienen que ocurrir, pero eso es humano. Dios no se somete a reglas humanas. Entonces, fíjese que Dios comienza a marcar a José. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y le dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojo. Estaban en el campo picando la cebada y pues están levantando manojo en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba al mío. Y respondieron sus hermanos, escuche esto, márquelo. Eso yo siempre lo digo, el que me conoce pues sabe que yo siempre lo voy a decir, que José no interpretó su sueño. Hay sueños que son profundos, como el sueño de Nabucodonosor, que vamos a estudiar los viernes en las próximas clases allá, en que tiene que ver con Daniel. Un sueño que era de una manera que incluso a Nabucodonosor se le olvidó, imagínense, y tenían que decirle cuál fue el sueño, recordarle el sueño y después decirle su interpretación, y una interpretación dura. Pero hay interpretaciones de sueños que la lógica más o menos pues le puede dar a usted una cosa por sentada,
a pesar de que aquí hay un elemento que ninguno de ellos conoce, ni lo conoce José, ni lo conoce Israel, ni lo conoce sus hermanos, que tienen que ver con el plan divino. Pero Dios va marcando el plan divino con ese sueño que José no es el que lo interpreta. Ellos por lógica dicen, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? O sea, son ellos los que están diciendo, si tu manojo estaba derechito y al de nosotros se inclinaba a ti, pues eso suena como que tú estás diciendo o estás soñando que tú vas a reinar sobre nosotros, que somos los hijos mayores. Si tú eres el menor, aquí hay un orden. En Canaán hay un orden, en las tribus hay un orden, y hay un hijo que es mayor, que es Rubén, y hay otro que es Simeón, y tú vas a reinar sobre nosotros. Pero él no está interpretando. Nosotros al final sabemos que se está hablando de la importancia que va a tener José en Egipto y cómo eso impacta a ellos, que son el cuerpo y que son Israel. Y dice, y les aborrecieron aún más a causa del sueño. O sea, lo aborrecían por causa del padre, ahora lo aborrecen por causa de que es un soñador. Y le decían a sí mismo el soñador. Dice, soñó un otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Fíjese que cuando él habla de las 11 estrellas, figurativamente ellos están entendiendo que Benjamín está dentro del grupo, porque desde Rubén hasta el más pequeño antes de José, y José pues sería al que se le va a inclinar la luna y las estrellas, pues eran 10, y él dice, y 11 estrellas se inclinaban a mí. O sea que él está incluyendo a Benjamín en esas estrellas, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre, que tampoco él lo interpreta, él dice, él está diciendo su sueño, el sol y la luna se inclinan a mí, y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? De hecho, no es lo que se da, o sea, no es la interpretación correcta del sueño, porque incluso cuando Jacob tenga que ir a vivir a Egipto, no va a inclinarse ante su hijo. Él llega a Egipto como el padre de José, y se le honra como el padre de José. Pero lo que el sueño está interpretando, o lo que el sueño está tratando de decirle a todos ellos, es que cuando Dios haga lo que va a hacer en Egipto con José, ellos van a tener que mirar atrás para decir, era la mano de Dios. Ya Dios había hablado. Porque muchos sueños y muchas profecías no están para el presente, están para el futuro. Y no están incluso para informar, ni están para que alguien se engrandezca diciendo, mira que mucho yo sé, o como Dios me habló. Es sencillamente para que cuando las cosas ocurren, usted pueda contactar o pueda decir, o sea, fehacientemente usted pueda determinar que Dios está metido en el asunto, porque ya Dios lo dijo, porque Dios no es un Dios, nuestro Dios no es un Dios de sorpresas, que hace cosas. Cuando Dios va a hacer cosas, comienza la gente a soñar y comienza Dios a hablar. Que nosotros no queremos escucharlo, pues no lo escuchemos, pero lo que Dios dijo que iba a hacer, va a ser. Va a ser, si era de Dios. Y sus hermanos le tenían envidia. Miren, entonces ahora entra otro elemento. Primero, lo están tratando mal. Lo odian porque su padre lo ama. Lo odian porque su padre le pone una túnica. Y ahora porque los muchachos están soñando a todo lo que da. Y soñando hasta por encima de su padre. Y lo que le dice es que también entonces le tenían envidia porque ahora está soñando
Y ellos se están dando cuenta de que hay un elemento de veracidad en el sueño. Dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem. Recuerda que Siquem, a pesar de que son uno de los primeros lugares donde Jacob, cuando regresa de Padán Aram con sus mujeres y sus hijos, se queda, se establece, ¿eh? Pero luego se ha ido moviendo, dice el primer capítulo de esta historia, que se movió hacia Hebrón. Entonces, pues, estaba en Siquem porque habían buenos pastos. Y entonces los muchachos van moviéndose, es lejos, no se crea que es cerca. Aquí dice, aquí va a dar una distancia. Y déjeme leer esto. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Mire, si usted sabe que le están mandando para que lo maten por allá, no diga heme aquí, porque heme aquí es una expresión de respeto. Lo dijo Isaac cuando Abraham lo iba a matar allá en el monte, y siempre heme aquí, papá, heme aquí. Como quien dice, pues yo voy. No tengo tiempo para más en este momento y no quiero que vayamos, lo vamos a dejar ahí, a ellos en Siquem y a José prácticamente rumbo hacia ellos. Pero en esta primera lección, en esta primera parte, lo más importante que nosotros queremos reseñar es el problema familiar, el problema de la familia, el problema que a pesar de que estemos en la iglesia, que seamos parte del propósito de Dios, que seamos parte del cuerpo de Jesucristo, porque la iglesia es parte del cuerpo de Jesucristo, tenemos que velar que no tengamos favoritismo dentro de nuestros hijos, que logremos ser igual para ellos. Tal vez el hijo pródigo recibió más de parte de su padre, y tal vez lo hizo pues porque el muchacho era rebelde y tenía problemas y era la oveja negra. Pero el otro que estaba allí se quejó, y se quejó porque siendo bueno, porque siendo cooperador, porque siendo una persona diferente hacia su padre, él veía que lo malo del otro lo estaban, o sea, estaban haciendo una fiesta por lo malo que el otro hizo. Sabemos que no fue así. Sabemos que no se va así. Sabemos que la parábola pues lleva un mensaje hacia el que se va y regresa. Pero cuando lleva un mensaje hacia el que se va y regresa, también pues hay que buscar dentro de lo que se dice que hay que tener cuidado con los que tenemos a nuestro alrededor, con los otros, porque también son parte del reino, son parte del Hijo, y Dios va a velar por eso. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pastor Héctor Santiago, recuerda que estamos estudiando las Escrituras a los pies de Jesús, y en este tiempo y aquí específicamente buscando a Jesús en el libro de Génesis. Te damos las gracias, Señor, te bendecimos y te pedimos, Dios mío, que tú hagas que esto que enseñamos, oh Dios mío, le ayude a alguien, que le ministre a alguien que tiene una situación parecida y que necesita que tu mano poderosa se manifieste en los hogares. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios te bendiga.